Cordial saludo, mi nombre es Angie Macrudura Tobón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A lo largo de esta actividad, la actividad final del curso de Historia de la Psicología, vamos a tratar como resumidamente todo lo que se abordó en este curso, o pues gran parte de lo que se abordó en este curso. Empezando con la unidad 1, Psicología de la Psicología Precientífica, donde se realiza una línea del tiempo, resumiendo muy brevemente, porque pues tengamos en cuenta que la historia de la psicología y la historia precientífica de la psicología es demasiado extensa, hay mucho de donde investigar, de donde sacar información, hay mucho material para conocer, para estudiar, pero resumidamente lo resumo en 4 etapas o 4 partes del tiempo de esto. En la Edad Media, empezando por la Edad Antigua, en el siglo V a.C., la psicología del alma se considera la psicología como una rama de la filosofía donde Platón y Aristóteles, con un enfoque naturalista y espiritualismo, vemos como la psicología empieza siendo una rama de la filosofía. O sea, no tenía por ningún lado psicología. Era una rama de la filosofía y no se le consideraba exactamente psicología. Ya ese nombre fue pasando a través del tiempo, llevando su proceso de sacarse también de ese lado de la filosofía. Pero que a pesar de todo eso nos aportó mucho la filosofía, ¿sí? Pasamos a la Edad Media, donde en este momento estaba muy en auge como la parte religiosa, la parte espiritual, la parte divina, por así decirlo, y Tomás de Aquino nos da un planteamiento cristianizado, ¿sí? Como enfocado en esta parte de la época donde los dioses, Dios, estaban como muy en auge, ¿sí? Como un poco más fuerte de lo que normalmente era en la época pasada. Pasamos a la Edad Moderna, en el siglo XVII, yo lo titulé Un Nuevo Nacer, donde Sais M y Sais D, cito, el conocimiento ya no es un producto de la revelación divina. Vemos como básicamente se empieza a desligar de eso que vemos en otra época, ¿sí? De ese lado divino, de ese lado un poco más religioso. Vemos como intenta un poco zafarse. Donde aparecen dos posturas nuevas, el empirismo y el racionalismo, por Bacon y Descartes. Y pasamos al siglo XIX, donde hasta este momento es donde se empiezan a tener un poco más en cuenta, donde se empiezan a ver, ¿sí? A descubrir como esa parte experimental de la mente, ¿sí? A querer ya empezar como por el lado científico, por así decirlo, ¿sí? De investigaciones, de análisis, de experimentos, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente necesitamos conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es necesario en todos los aspectos de nuestra vida conocer las raíces de todo, ¿sí? de lo que estamos haciendo, de lo que somos. Y la psicología no es la excepción. Necesitamos conocer nuestras raíces para saber cómo enfocarnos, cómo seguir avanzando, qué pasó y también valorar, ¿sí? Dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, valorarlo y dar también para que crezca y no pare. Pasamos a la unidad 2, Psicología Científica, donde se desarrolla un mapa conceptual. En la psicología científica, titulado Fundamentos de la Psicología como Ciencia, donde el afán de hacer una disciplina diferente y tener un estatus científico, se empiezan a dejar llevar, por así decirlo, por el método científico experimental, para demostrar que los fenómenos psíquicos eran susceptibles de ser medios de forma sistemática, donde se guiaba a investigar, experimentar y así responder. Para esto se vuelven fundamentales como el apoyo de muchos países, entre ellos está Alemania, donde se considera a Wundt como el fundador de la psicología experimental al crear el primer laboratorio experimental de psicología. En Francia
donde Reboot intenta independizar la psicología de la filosofía a través de la experiencia y de la experimentación, a través pues, del estudio de la psicología en estos aspectos, ¿no? La psicología en las Islas Británicas, donde Darwin inicia la psicología comparada en animales, o sea, empezamos a investigar meramente en los animales, ¿sí? Enfocándonos en ese lado. Luego pasamos a una psicología en Rusia, donde el estudio se destacó por ser enfocado en los reflejos cerebrales. Ya empezamos a investigar ese misterioso cerebro que todos los seres humanos tenemos y esos misterios que esconde y el comportamiento como tal. En América, guiada por el estudio de las escuelas escocesas, por lo cual se enfocan en las facultades mentales. Empezamos a ver un poco más de trastornos, de tratamientos de enfermedades un poco más mentales, ¿no? Y vemos ahora, hoy en día, cómo todo esto ha aportado grandemente. ¿Por qué es importante lo anterior? Pues básicamente es importante porque es necesario también conocer esas bases que nos dan, ¿sí? Porque yo las veo como bases, ¿sí? Son bases que nos dieron, que nos han dado a todos los futuros psicólogos, a los psicólogos actuales, bases para nuestra formación, bases para crecer en el mundo laboral. Son bases que es necesario conocerlas para saber aprovechar esas bases y poder aportar también de igual manera, ¿no? Y esto aporta grandemente a nuestra formación porque al final de cuentas son conocimientos sobre nuestra misma carrera. Pasamos a la importancia de pues escuelas o enfoques psicológicos. En mi caso escogí 3, el psicoanálisis, el gestalt y el conductismo, donde el psicoanálisis básicamente se enfoca en tratar al paciente teniendo en cuenta su subconsciente. Por el lado de la gestalt vemos un poco más, se empieza a trabajar un poco más de la perspectiva del ser humano, ¿sí? Un poco más de la perspectiva del ser humano, de cómo él está viendo dicha situación para que se encuentre de tal manera, para explicarlo así muy brevemente. Es como ver la perspectiva, ¿sí? Entonces ahí empezamos también a trabajar con figura y fondo, un aporte importantísimo, ¿sí? A percibir más allá de las imágenes, ¿sí? Bueno, pasamos al conductismo enfocado en el estímulo y respuesta del sujeto. Básicamente es eso, donde el objeto de estudio de la conducta es la conducta observable, ¿no? Cómo actúa la persona a dicho estímulo, cómo actúa el sujeto a dicho estímulo. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante la historia de la psicología, porque es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en el programa de formación. Pues es importante conocer esto porque al final de cuentas tenemos que empezar a ver, aunque apenas estamos iniciando, estoy en segundo semestre, pero es importante empezar a ver por dónde nos queremos enfocar, qué nos gusta, qué nos parece que no es tan así y cómo podemos aportar, ¿sí? Que empiece a ver como en nosotros como esa intriga, como ese querer investigar, ese querer estudiar, ese querer conocer. Igualmente es fundamental para tratar al paciente, ¿sí? Porque todos estos enfoques o las escuelas son fundamentales para tratar al paciente, para saber cómo guiarlo, cómo ayudarlo, porque al final de cuentas de nosotros dependen personas y por lo tanto vidas. Bueno, la ética deontológica. Aquí debo hacer un compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo. Mi compromiso como una futura egresada de la UNAM es respetar tanto al paciente, preparándome adecuadamente para brindar un adecuado tratamiento adquiriendo conocimientos, constantemente y rigiéndome primordialmente por lo que me compete en mi área de trabajo.
siendo consciente de que mi trabajo es con personas que necesitan una atención integral para conseguir las metas alcanzadas. Por otro lado, me comprometo a cumplir a cabalidad con la Ley 1090 de 2006, rigiéndome por proteger la confidencialidad que mi trabajo demanda, el apoyo constante al paciente y garantizando una adecuada atención. Muchas gracias. Esta fue mi exposición. Estas son las referencias bibliográficas. Espero haya claridad respecto a los temas. Que tengan un buen resto de día. Que estén muy bien. Gracias.